Por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Hola Javier Vicen, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bien? Bien, todo bien, todo bien. Semana de calma chicha. Sí, ¿qué significa eso? Lo estuve buscando, ese dicho popular. Fíjate el dicho. ¿Qué significa esta calma en términos? Claro, pero políticos, es muy gráfico, ¿no? Si vemos qué significa calma chicha, de lo que está pasando. Es un término que viene de los marineros. Es un momento de ausencia de vientos y olas. Ajá. Dice la definición. Que hay una tranquilidad desesperante en el mar. La nave está paralizada. Mi viejo que hizo la Marina 2 años le decían mar de aceite, que está planchado. Planchado, sí. No hay viento, no se ve tierra. Los marineros todos desesperan porque están quietos. Bueno, no se sabe si viene un huracán o... Claro, nada. No se sabe qué va a pasar ni por dónde va a venir. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy en la economía argentina y en particular en los mercados financieros. Porque si nos están escuchando los comerciantes, nos están escuchando algún oyente que va caminando por el centro prendido a la radio a través del streaming, dirá, bueno, yo estoy comprando, los comercios están abiertos, pero... Los precios siguen aumentando. Los precios siguen aumentando, parece que nada cambia, pero en realidad hay movimientos tectónicos profundos en la economía nacional. Esta semana, ¿qué pasó? El Banco Central siguió comprando reservas. La semana anterior, después de las PASO, después del cimbronazo del resultado el día lunes, bueno, los mercados no estuvieron bien, pero después se empezó a acomodar la cosa. Los paralelos bajaron, es decir, dólar blue, contado con liquidación, dólar MEP, todos bajaron, estaban en valores, algunos de estos dólares por encima de los 1.000 pesos, hoy no hay dólares por encima de los 1.000 pesos. El riesgo país baja, cosa rara. La bolsa sube, en solo 2 días la bolsa de comercio de Buenos Aires trepó 13%, la semana pasada tuvo un derrape importante, pero ahora empieza a recuperar valores más normales. Y todo esto ocurre a pesar de que no se cumple la meta fiscal. Se anunció o se dio a conocer los números del déficit fiscal del mes de septiembre y fue muy malo el desempeño del fisco, es decir, creció mucho el déficit. Esto producto, por supuesto, de las medidas que se tomaron después de agosto. La recaudación va ahí, si no fuera por impuestos que para que una economía funcione de manera normal no deberían estar, como por ejemplo el impuesto país, la recaudación estaría por debajo de la inflación. Y se le va a pagar al FMI con yuanes del segundo tramo del swap con China, es decir, no hay dólares para honrar los compromisos de deuda que tiene la Argentina. Sin embargo, calma chicha en la economía. ¿Qué está pasando para mí? Podrán coincidir o no los oyentes. Es que pasó la tempestad Milei. Después de las PASO de agosto, Milei aparecía en el escenario como el posible presidente, con altas chances de serlo. Tuvimos el resultado electoral de la elección general, donde estuvo Massa a apenas unos puntos de ganar en primera vuelta. Y Milei a la economía nacional le metía un ruido enorme, particularmente a los dólares le sacaba el techo, es decir, los valores del dólar podían trepar hasta el infinito. Hoy los dólares vuelven a tener un techo que está en torno a los 1.000 pesos, o por debajo de los 1.000 pesos, que ese es el otro tema que habrá que discutir más profundo viendo las variables económicas. Y a su vez, la lectura que hace el mercado financiero en particular es que Milei le ha entregado el gobierno al PRO, en el caso de ser presidente. Entonces aparecen los Sturzenegger,
los Guido Sandleris, que son economistas bien de la casta. Es decir, economistas... Ortodoxia pura. Ortodoxia pura, y que responden, ¿a quién responden? Al Fondo Monetario Internacional. Son economistas del Fondo Monetario Internacional. Son ajustadores. Son ajustadores, por supuesto, responden a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Pero, lejos de lo que decía Milei, ¿te acordás que decía el fondo, bueno, vamos a ser peor que el fondo, vamos a ver qué hacemos con la deuda? Era todo un vamos a romper con el mar en el que la Argentina navega. Bueno, estos economistas no son de romper el mar en el que la Argentina navega, es ir a navegar otros mares, que es lo que proponía Milei. Y todo eso se lee en el mercado financiero en particular y se empiezan a acomodar los hombres de negocios, se empiezan a acomodar a este nuevo escenario que estamos teniendo de cara al 19 de noviembre. Por eso se acomodan los precios que descontaban, los precios tenían incorporado el ruido Milei. Como pierde fuerza, veremos si después eso en las urnas se ve reflejado, ¿no? Porque el mercado financiero, vieron que dicen que los mercados votan, dicen algunos analistas financieros. Bueno, también se equivocan. Pasó en el 2019 que se equivocaron en la lectura que hacen. Pero ahora están leyendo eso. Y por eso esta calma chicha. ¿Eso quiere decir que está todo bien? No, no está todo bien. ¿Eso quiere decir que no va a haber devaluación? Lo que probablemente no haya, y el mercado financiero lo está leyendo, y reitero esto, es dolarización. Y Milei sale a defender, no lo pusimos sobre la mesa, no negociamos nada con Macri respecto al futuro. Ayer volvió a insistir, hay versiones no oficiales de una discusión en torno a esta cuestión. Que Milei parece que quiere... Bueno, a la mañana se levanta macrista, a la tarde vuelve a ser de La Libertad Avanza. Y sí. Milei, ¿no? Es Milei. Sí, claro. ¿No? Entonces, justamente lo que se empieza a leer es que eso, bueno, estas inconsistencias tienen un costo, ¿no? Estas contradicciones tienen un costo. Y están jugando este juego de ajedrez que es la previa a el balotaje. Unos y otros. Y Massa está haciendo lo previsible. Massa es el que esperábamos en estos días tan determinantes. Anunció en la semana una nueva línea de créditos o la ampliación de la línea de créditos para jubilados y trabajadores en relación de dependencia. Es decir, Massa juega de memoria. Sí. El lunes va a haber anuncios acá en Río Cuarto para distintos sectores. La SUBE por un lado, biotanol por el otro, lechería por el otro. Juega de memoria, ¿no? Sí. Es ese 5 en una cancha que sabe dónde está parado el equipo y va jugando. Y juega y también marca, también trata de ponerse en el terreno defensivo y trata de arreglar los despelotes que le van apareciendo, ¿no? Porque no tiene una buena defensa este 5. Si lo pasan, es gol cantado. Y vamos viendo eso. Y si lo pasan, es gol cantado, lo vimos con el tema del faltante de combustible. Que para mí lo traigo, porque ya casi podríamos decir que pasó, sí, al menos para los consumidores minoristas. Hay que ver qué está pasando en el sector de la producción, fundamentalmente con el inicio de la campaña, con el gasoil. No sabemos si ahí se ha solucionado del todo. Pero en el sector minorista ya no vemos más colas de las que, bueno, algunos medios vivían ahí en la estación de servicio, algunos medios. Buscaban la cola. Yo tuve la oportunidad de estar el lunes en Córdoba y ahí se notaba el faltante, las colas, pero había. Los camiones llegaban ya el lunes. Y digo, lo traigo a esto porque es un ejemplo de lo que está pasando con la economía. Es decir, hay movimientos tectónicos, el dólar baja, estamos tranquilos, una tranquilidad que desespera. Massa juega de 5, impide que lo pasen, porque si lo pasan, pasa lo que pasó con el combustible. ¿Por qué faltó combustible? Por los desórdenes que hay en la economía nacional. Por un lado tenemos a YPF, que tiene el 60% del mercado, y nos preguntamos cómo puede faltar si YPF controla la mayoría del mercado y es una empresa que está controlada a su vez por el Estado Nacional. Por el otro lado tenemos las empresas privadas que estaban pidiendo un aumento de precio antes del 31 de octubre y algunas ya no habían respetado ese acuerdo de palabra que tenía con las petroleras Sergio Massa para llegar a las elecciones sin aumentar el combustible. La petrolera Shell lo había aumentado y había una diferencia de precio en un mismo producto
que tiene un mismo servicio, había una diferencia de precio considerable entre Shell e YPF, que era casi de 50 pesos, más o menos la diferencia, que es un montón, ¿no? ¿Y qué hizo la gente? Fue a cargar, lo que haríamos todos, a cargar a YPF. Shell, ahí, ¿qué pasa con Shell? Hace lo que quiere, hacía lo que quería. Presiones a su vez entre los sectores, es decir, entre el sector mayorista y el sector minorista. Algunos consumidores del sector mayorista se cruzaron al minorista por los desequilibrios de precio, porque el gasoil en el mayorista estaba más caro que en el minorista. Cosas que pasan en esta Argentina de una economía desordenada que habrá que ordenar. ¿Qué dijeron las petroleras? Que a su vez son poquitas, por eso muchas veces no se entiende cómo puede pasar que el gobierno se le escapen estas cosas. Petroleras que tienen refinación son 1, 2, 3, 4 tengo anotadas. YPF, por supuesto, que es la más importante, Raízen, que el Shell, Action y Trafigura, que es Puma. Hay que ver ahí qué está pasando con la refinación de petróleo. Estas petroleras dijeron, hay una demanda desembocada, o desbocada en realidad. ¿Por qué? Por la expectativa de los faltantes. Fenómeno Milei. Y por el tachín de los medios, y ¿no? Tachín, bueno, fenómeno Milei, que es fenómeno medio de comunicación. O sea, sí. Milei es un fenómeno medio de comunicación. No explicás a Milei si no tenés en cuenta su irrupción en los estudios de televisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. No hay forma de explicarlo. Si todo el mundo está diciendo, falta pan, va y compras pan. Y hay un economista que dice, falta pan porque pasa esto y va a faltar más pan. Y bueno, lo que termina pasando, todos agolpados a comprar pan. A su vez, petroleras que pararon plantas. Dicen por mantenimiento, porque tenían paradas programadas, pero las pararon antes de las elecciones. Y la Secretaría de Energía, que conduce Flavia Rollón, que va a estar el lunes aquí. Bueno, ¿qué responsabilidad le cabe de esas paradas de planta? Entre ellas, 2 plantas de YPF, que controla el gobierno. La de Godoy Cruz y la de Ensenada en La Plata. Después tenemos qué pasa con los barcos de importación de combustible. Y un tema a discutir es por qué tenemos que importar nafta si Argentina exporta petróleo. No cierra, ¿no? Es raro. La cuestión que entre las empresas que importaban era YPF, pero resulta ser que el Banco Central, que yo espero que Massa no tenga más como presidente a Miguel Pese, en el caso de ser presidente, obviamente que si es Milei lo va a cerrar, como dice, bueno, no sé, no se sabe si lo va a cerrar ahora, desde que suma a sus equipos a un banquero central como Sturzenegger. ¿Lo cerrará? Bueno, la incógnita Milei sigue abierta. Pero el papel de Pese en el Banco Central siempre ha sido muy cuestionado y muy malo. ¿Qué pasó? El Banco Central no le dio los dólares a YPF para poder descargar sus barcos. No hay dólares, lo sabemos todos, pero hay prioridades. Eso lo sabemos todos. Y es raro que eso pase, porque ahora aparecieron los dólares para importar 10 buques de petróleo. O en realidad ya de nafta, no de petróleo, porque petróleo estamos vendiendo. ¿Hay mala praxis del gobierno? Yo creo que sí. Ha sido lo que ha caracterizado al gobierno. Y es de esperar que un futuro gobierno no tenga estas malas praxis, estas internas, estas diferencias hacia dónde se tiene que ir y cuáles son las prioridades. Es muy difícil un gobierno que no tiene claro cuáles son las prioridades, y más aún en materia económica, en la economía argentina. ¿Qué pasa? Massa dice, acá hay un problema de precios, me están presionando para que yo suba el precio de los combustibles. Finalmente, cosa que hizo, dijo Massa en la semana, que el aumento que pedían las petroleras era del 40% y ahí apareció la nafta. El aumento fue del 10%, que por supuesto va a repercutir en el precio de los bienes finales, es decir, va a repercutir en la inflación. Esto se traslada a casi todos los precios. Pero, ¿es un problema de precios? Sí, era un problema de precios. Massa amenazó con suspender las exportaciones, cosa que no iba a cumplir, fue solamente una amenaza, porque por un lado hacen falta los dólares, las exportaciones de crudo me refiero, y por el otro lado, si las suspendés, parás toda
la producción de petróleo en Argentina, porque no tenés dónde meterlo el crudo. ¿Problema de precios? Sí. Pero problemas de precios, ¿por qué? Porque las exportadoras, las empresas petroleras, querían un mayor precio en el combustible que nos venden. Sí, querían un mayor precio y presionaron por eso. Pero ¿por qué pasa esto que especulan? Porque la economía es un desorden. Porque por un lado tenés naftas que estás importando a 350 pesos el valor del dólar, y por el otro lado tenés crudo que estás exportando a un valor superior a los 500 pesos por dólar, que es el dólar diferencial y especial que Massa hizo extensivo a todos los exportadores. ¿Quién se queda con esa diferencia? Las petroleras, por supuesto. Pero las petroleras importan a un dólar más barato y exportan a un dólar más caro el crudo. ¿Qué van a hacer obviamente las petroleras? Van a exportar y van a buscar importar. Su negocio está en esa diferencia. En ese rulo, ¿no? En ese rulo que el gobierno les permite. Y van a buscar importar lo menos de lo menos y refinar lo menos de lo menos. Van a estar jugando con eso. ¿Son especuladores? Sí, son especuladores. El problema es que el gobierno les allana la cancha para especular. Lo que tenemos hoy es una economía completamente desordenada, donde es preferible exportar sin valor agregado que producir internamente, agregando valor para el mercado interno y a su vez producir, agregar valor para exportar trabajo argentino. Es conveniente no agregar valor, exportar e importar. Esto es el cepo cambiario que el próximo gobierno va a tener que ordenar. Es lo que los economistas llamamos, en parte, tiene que ver con esto, los precios relativos. Esto, y dejo alguien al que le guste economía que esté escuchando, una lectura que les recomiendo para esto, que es la lectura de un ingeniero industrial, empresario, que se llamó Marcelo Diamant, que murió en el año 2007, un autodidacta en economía, dueño de la empresa Tonomac, los que son más grandes en edad, sí. Ya no existe más la marca, o quedó unos resabios de esa marca, de la famosa radio, que yo tenía mi abuelo y escuchaba radios de todo el país. Bueno, seguramente en una casa había esta radio. Tonomac era de Marcelo Diamant, y escribió un libro, que no es un libro, es una publicación, la recomiendo, está en internet, se llama Estructuras Productivas Desequilibradas y el tipo de cambio. Y Marcelo Diamant decía que tenía que haber un tipo de cambio más alto para la industria y un tipo de cambio más bajo para lo que tiene que ver con la exportación. Lo que tenemos ahora es algo al revés, es un Marcelo Diamant al revés, y eso perjudica a la producción nacional. Y eso es a causa del cepo cambiario que el próximo presidente que venga lo va a tener que arreglar sin romper todo. Y esa es la clave. Arreglar no es romper, ¿no? Es una diferencia importante en el significado de las palabras y en las acciones que se llevan adelante. Recomiendo esta lectura, habla de la Argentina y en particular se lee en clave de actualidad. Es especulación. Empecé con la calma chicha, voy a cerrar con la chicha ni limonada. Hoy estoy con los términos viejos. Sí, está muy estoy vintage. A ver, ¿son los especuladores o es el gobierno? Ni chicha ni limonada. Es el desorden en la economía que favorece la especulación, y eso ya no se tolera más. Eso es lo que nos produce esta calma desesperante. Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Javier. Como siempre es necesario, imprescindible, que nos ponga en el cierre de la semana claridad sobre el escenario en el que estamos. Abrazo, buen fin de semana.